Señor presidente, muchísimas gracias. De corazón festejo que uno pueda tratar temas terriblemente serios como lo que estamos tratando sin ponerse una camisa con almidón. Me parece que es saludable porque estamos yendo a temas tan profundos y tan dolorosos que llevan muchísimos años. Y la realidad es que la mente ha ido cambiando, pero algunas cosas no. Y se van sosteniendo siempre las que perjudican a los mismos. Nosotros hemos tenido dos códigos penales, paradójicamente los dos hechos por legisladores que después han sido, o antes o después, gobernadores de la provincia de Buenos Aires. El primero por Carlos Tejedor, el segundo en 1921 por Rodolfo Moreno, que después fuera en la década del 40 gobernador de un proceso conservador, y en definitiva quien armó esta estructura, que lo que dice la senadora Negri de Alonso, depende del senador Agúndez, con quien tuve un excelente trato personal, no decía una tontería, porque es un verdadero andamiaje, es una estructura que no se puede ir colando pedacito por pedacito porque se hacen macanas muy grandes. Alguna vez, con tal de frenar, una estupidez, ¿no? Con tal de frenar el robo automotor se puso una pena que si usted la miraba era mucho más alto el máximo de la propia pena por el robo automotor que el mínimo de la pena por el homicidio simple. Entonces, hemos llegado a cosas de esa característica. Es cierto lo que dice la señora Negri Alonso, lo tenemos que tomar en un todo para que esa pieza de ingeniería que alguno calificó hasta el 78 de una determinada manera y a partir del 79 define el homicidio simple para después por la casuística definir todos los otros casos y volver, si no se cumplen, al homicidio simple, podamos transformarla de la misma manera. Muy importante la reforma del 22, señor presidente, por parte de Rodolfo Moreno, porque entre otras cosas saca la pena de muerte. La última pena de muerte se produce en el principio del siglo XX con dos pescadores de la zona de La Boca que una señora del centro contrata para matar a su marido y que la investigación de la Policía Federal lleva a que detecten quiénes habían sido y de dónde venían los matadores porque el olor a pescado que había quedado en los cuchillos con los que le habían matado a distancia. Lo mataron de muchas puñaladas a distancia con una suerte de lanza generada con los cuchillos. Pero bueno, quiero decir, hasta eso se logró en algún momento, pero bajo ningún punto de vista se pensaba de otra forma, porque el mundo pensaba de esa manera. Así se pensaba. Hacía 150, 160 años decía Federico Engels, el último esclavo en liberarse será la mujer. Cuánta razón, sigue siendo lo mismo, porque es mentira aquello que muchos, aunque no sea gente de mi partido, festejamos cuando se reformó la Constitución por parte de un hombre que terminó sus últimos días en mi pueblo, en Quilmes, Crisólogo Larraldi, que hablaba de igualdad de trabajo, igualdad de remuneración. Es mentira, señor presidente. Es mentira. La igualdad del trabajo, idéntico, de la misma forma, de la misma proyección, del mismo desarrollo en cabeza de la mujer es mucho más barato que la del hombre. Es mentira. Con lo cual, tomando esa estructura que se pensó en algún momento para reformar ese Código Penal, lo primero que tenemos que ver es que de aquel Código Penal lo que traía era una vieja forma de magnificar, de desarrollar, de expresar el honor que venía del Código Penal español. Y esto hacía que lo del honor no fuera solamente algo para reivindicarlo como propio, sino que lo exhibía como un tema que manchaba toda la familia. Entonces, si se producía en la familia, íbamos todos en el mismo, nos llevaban puesto, dicen los pibes ahora, nos llevaban puesto a todos. Si una chica quedaba embarazada, y nos llevaba puesto a toda la familia. Si alguien en la familia era gay, y nos llevaba puesto a todos en la familia. Si había habido una violación, en vez de ir y abrazarla fuerte para cuidarla, para quererla con su corazón, nos llevaba puesta a toda la familia, señor presidente. Porque este es el formato que se eligió para agraviar a la mujer, siempre en un cuarto o quinto plano, ni siquiera en el segundo. Entonces, ¿cómo no coincidir con lo que se dijo acá? ¿Cómo no? Me pareció excelente la exposición del senador Guastavino, me pareció excelente las expresiones del senador Sanz, me parecieron excelentes las exposiciones de varios de los senadores que le han puesto un poquitito más a una discusión que tiene que llevarse sí o sí. No tenemos más forma que trabajarla y creo que es el año para trabajarlo. Yo no creo el 8 de marzo, señor presidente, no saludé a nadie. Todo el mundo me criticaba, che, ¿no me saluda? No me gusta. Pero ¿sabe qué? He decidido cuando la jefa del Movimiento Nacional Peronista me ofreció encabezar la lista por el Senado para ser senador por la provincia de Buenos Aires, decidí como tema, ¿qué tema? Este tema, el de la violencia contra la mujer. Con lo cual, tengo algunas cosas para exhibir porque fui el que se peleó con el mundo por la ley de trata y que después
varios senadoras de esta Cámara, la senadora Vilma Ibarra, quien la hago honor oportunamente, nos acompañó, y otras senadoras con la propuesta que veníamos trabajando, que habíamos trabajado junto con Eva Giberte, con un montón de jueces y fiscales trabajando en este tema. Y que se había frenado, aunque usted no lo quiera creer, 1 año y pico, porque organizaciones argentinas, seguramente con buena voluntad, no tengo por qué pensar mal, que brevan en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le llevaban allá la queja respecto del artículo 2º o 3º, no recuerdo con exactitud, respecto del que habla del consentimiento. Y nosotros decíamos por entonces, vayamos fuertemente por la ausencia del consentimiento del menor, y no nos metamos con los mayores, porque por ahora no podemos administrar esta diferencia entre la prostitución, el ejercicio de la prostitución, que es una falta, no es un delito, aquella que se prostituye y es víctima de una trata porque se le quita algo de esa parte. La Convención del 51 se llamaba así, se llamaba Convención contra la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, y la trata lisa y llana de las personas. Y lo demostramos porque el 80% de las víctimas rescatadas son mayores. No se necesita esa figura, pero vayamos por la figura también. Profundicémosla, ya la primera parte la hicimos. A mí me tocó escucharlo por invitación del FBI en Washington. Me dijo, ¿qué tema le interesa a usted hablar? Y me interesa hablar de trata. Entonces yo le llevo a la persona del Departamento de Estado que se llama Bárbara Fleck. La digo en todos lados que pueda, las iniciales. Bárbara Fleck es la que se ocupó siempre de hablar en contra de la Argentina para que a la Argentina le fuera mal en términos de trata. A pesar de su militancia, llegó un momento que me sacó, permítame, senadora, una nota y me dice, mire, esto, habría que corregir esto. Y me lo dio, y era mi proyecto, presidente. Entonces yo agarré, lo doblé en 4 y digo, las leyes de mi país se discuten en mi país con los legisladores de mi país. Lo doblé y me paré. Y entonces este señor del FBI que nos había invitado, gentilmente, hecho una furia, la despidió, porque la despidió con mucha bronca, nos pidió disculpas de 1000 formas, y lo digo cada vez que tengo oportunidad para que sepan cómo se tratan las cosas en Argentina. Pero esa ley funciona. Y con esa ley se inició un camino, un derrotero fenomenal, presidente, que yo me encargué de recorrer el país explicándole, y lo explicaba hasta con lunfardo para que se comprendiera dónde estábamos yendo. Las canciones populares, presidente, normalmente hablan de lo popular, por eso uno comprende lo que va pasando en el país. Usted va pasando por el Chaco y dice Puerto Tirol, ¿cómo no sigue un chamamé que se llama Puerto Tirol? ¿Cómo no lo va a conocer? Siempre. Entonces, cuando usted quiera saber lo que está pasando en este tema, y yo se lo decía a los funcionarios policiales a quien capacitaba personalmente, hay una milonga que le dio mucho dinero a ganar a Edmundo Rivero que se llama La Toalla Mojada. Y dice en algún momento, y perdón por usar el lunfardo, pero lo trataré de traducir, dice, no había escruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la Chichito Yufa la fajaba con la toalla mojada. Traducción, no había escruche, es decir, robo con efracción, ni peca, estafa normalmente con el juego, ni acopera, entiéndase por prostituta que se ofrece de alguna manera, que no diera mancada, que no estuviera bajo su vigilancia. Y a las Chichito Yufa, es decir, a las que eran fallutas, a las que no cumplían con su palabra, la fajaba con la toalla mojada. La sociedad aceptaba eso, porque compraba el disco. Nadie se quejaba, dice, mira lo que dice este tipo. Pero después dice, nunca hubo xiomerías sus acciones. Yo me vine de misio de misiadura. Misiadura es pobreza, no eran pobres sus acciones. ¿Cómo que no eran pobres? Si no dice que no había ni escruche, ni peca, ni acopera, que no diera mancada. Pero lo que es peor, dice, nunca hubo xiomería en sus acciones ni taquero que sacara tajada. Eso quiere decir, presidente, que todos sabíamos que los taqueros sacaban tajada, que los comisarios cobraban una parte de la prostitución en todo este país, señor presidente. Entonces en la cara habría que decírselos una vez, muchachos, yo no sé lo que pasó, no me interesa mucho, pero a partir de este momento esto no sucede más. O ustedes se ponen las pilas o se van a encontrar con un palo fenomenal, porque nosotros vamos por ustedes. Entonces, esta discusión es la que a nosotros nos importó. Fuimos a discutir la trata y hoy eso está funcionando y me siento orgulloso de ser uno de los motores que la llevó adelante. Lo mismo con la violación, presidente. Me cansé en los primeros tiempos que administré la seguridad de este país de pedir los expedientes y no había uno que dijera intento de violación, siempre eran intento de robo, intento de cualquier cosa menos intento de violación. No había nadie que recibiera a la mujer. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, cualquier persona que tiene una situación de esta característica va a una comisaría, citan inmediatamente a la brigada. La brigada está compuesta una parte por la policía, que es la que desarma la parte penal, y otra parte por los trabajadores sociales que fortalecen a la víctima, la ayudan a preservar la prueba y la fortalecen para que no la lastime nadie más. Eso existe, se hizo, se trabajó y se cree fuertemente, se preparó y se sigue preparando a la Policía Federal para que puedan actuar en este ámbito. Hay que seguir explayando con el resto de las provincias.
Lo mismo con la violencia familiar, señor presidente, porque existe, la mujer se le pega y esto es lo que uno tiene que evitar. En la ciudad de Buenos Aires, cualquier mujer llama al 137 e inmediatamente, o si la mujer no se anima y llama cuando está sola, la instruyen de cómo se puede actuar. Pero si llama en el momento que está siendo agredida, llega la policía por un lado, aparta al golpeador y por otro lado los trabajadores sociales se hacen cargo de su familia. No está más eso perdido. Hoy trabaja fortísimo el trabajo que tiene el 137, señor presidente. Con lo cual, lo que se dice respecto al femicidio es imperioso que lo estemos sacando en los próximos meses. Yo estaré presentando mi proyecto de agravantes del artículo 80 en la próxima semana, que no quise meterlo con todas estas leyes que estamos tratando para que no se perdiera en términos políticos, pero me parece que junto con los otros proyectos sacaremos un buen proyecto de femicidio, solamente de matar porque sea mujer. Es imperioso que lo trabajemos fuertemente. Y también trabajar con la cosificación, que algo dijo la senadora Roge de Alperovich. Porque en esto de la cosificación va todo. No puede ser los programas solamente exhibiendo a la mujer desnuda. Yo soy un heterosexual recontra convencido, pero también creo que hay cosas que tienen límites, señor presidente. Y no está bien que para que alguien acceda a determinada posibilidad del arte tenga que sí o sí ser cosificado. Es una locura, es imposible, es inaceptable. Igual que las exposiciones, pareciera ser que todo lo que tienen tránsito lento en este país son mujeres. Entonces, esa también es una forma de agraviar, de insultar, de poner a la mujer en la peor de las condiciones. Señor, una de las cosas tan graves como la que le acabo de mencionar es tratar de meterse con la familia de los funcionarios. También esa es una forma, lo que le acaba de pasar a mi amigo Juanchi. Con lo cual, las leyes que se vienen son imperiosas, pero es imperioso que en el marco de la ley también tengamos presencia política y potencia política para discutir lo que dijo el senador Pichetto, que no es un tema suelto, y lo que dijo la senadora Bongiorno. Más garantista, menos garantista, yo no soy de eso. No creo ni una cosa ni la otra. Yo lo que digo es ajustarse a derecho. Pero ajustarse a derecho significa discutir en el fondo una ley que tenga las cualidades suficientes como para garantizar que echan raíces en la sociedad creando hábitos colectivos. No lo inventé yo, lo decía Aristóteles hace 2200 años. No lo inventé yo. Pero eso es imperioso que lo hagamos para defender precisamente esas posturas. Porque si no nos pasa lo que pasó en La Pampa, que un señor que se cree que es un vivo bárbaro agarró a una mujer que seguramente está recontra golpeada, como dijo la senadora Guiné, viene de un golpe más, lo aprietan porque la han apretado para que se casara, va y no tiene más remedio que hacerlo y termina pagándolo con la muerte, porque el juez es un señor que creyó que era el dueño de la vida y la muerte de los demás. Entonces, es una discusión que se tiene que dar. Nosotros debemos sacar un montón de leyes que pongan freno a esa discusión. No es retrógrado, no es facho, señor presidente, es defender lo que no está defendido todavía. Lo hicimos con el matrimonio igualitario. Yo no soy progresista y no me pongo ropa de progresista. No es peyorativo, no lo soy simplemente. Pero amo la libertad, y si un señor quiere vivir con otro señor es de él, y si una señora quiere vivir con otra señora es de él, es su libertad. Bendito sea Dios que podamos pelear por la libertad. Y esta es la discusión que nosotros nos tenemos que dar en lo que está viniendo. Estas son las leyes, pero si no tenemos jueces acordes estamos fritos, Si nosotros no tenemos jueces acordes y nos siguen aplicando fallos plenarios como el Díaz Besone, qué nombrecitos se eligieron para colmo, como el fallo Díaz Besone, donde nos muestran que este personaje norteamericano en la Argentina mata a su mujer y a los hijos y sigue esperando el juicio porque supuestamente no pone en riesgo el proceso y no está en condición de hacerse prófugo, estamos fritos porque no se cumplen con los principios esenciales del castigo, del llamado de atención, de la puesta en caja, llámele como quiera, pero la realidad es que tenemos que tener una necesidad de que las cosas se pongan en el lugar que corresponden. Con esto... Senador Fernández, antes de su cierre, le pide una interrupción a la senadora Escudero, así puede hacer su cierre. Gracias, presidente. No, para recordarle al senador Fernández que este Senado dio media sanción el año pasado a las modificaciones a la ley de trata en 3 puntos, eliminar el tema del consentimiento, la coordinación de los organismos para la protección y finalmente que quede claro la penalización de prostitución ajena. Nadie puede en la Argentina lucrar. Sí, y hay otro proyecto, sí, el del registro de datos genéticos de los agresores sexuales, a ver si se puede hacer un trabajo en la Cámara de Diputados para que esas iniciativas sean... Respecto, presidente... Muchas gracias. Respecto, presidente, de lo que estamos hablando en términos de trata, nuestra vocación era
que mucho abarca poco aprieta. Nos volvemos locos por hacer todo, no vamos a hacer nada. Pongamos una cabeza de playa que es importantísima y la tenemos. Ahora vayamos con todas las modificaciones que nos está diciendo la senadora. ¿Por qué no? Sí, esa es la obligación que tenemos nosotros, de profundizarlo, pero tenemos una herramienta bárbara si no sale la otra, la seguimos teniendo. Y el otro, que lo dijo recién el senador Pichetto, y que lo hemos propuesto desde el Ejecutivo en varias oportunidades, generemos de una vez un banco genético de violadores con condena firme. ¿A qué le tienen miedo? ¿A estigmatizarlo? ¿Y qué hace con nuestras víctimas? No. ¿Qué digo? Muchos que hablan en contra de esta situación, ¿a qué le tienen miedo? Me dijeron, una vez me dijo un funcionario, pero se lo estigmatiza. ¿Y qué hace con la mujer de la que se valió? ¿Qué hace con esa mujer? Entonces, de una vez por todas, hay que sacarse la careta y levantar la manito. Y levantar la manito diciendo con claridad, es un banco genético de violadores con condena firme. No estamos haciendo nada que no sea el control por parte de la justicia. No es de acceso libre, lo tendrá la justicia, pero la justicia va a poder tener de los que viene y va a poder tener de los que fueron. Como hoy se puede hacer una suerte de código de barra, uno puede tener el control sin ningún tipo de inconveniente. Mire, presidente, creo que ha sido una jornada fenomenal en estos términos, porque hablamos de temas que una vez lo tenemos que poner definitivamente. No lo bajemos nunca de la mesa, por Dios. Nunca cedamos un solo tranco de pulga en una discusión tan profunda, porque es imperioso que lo hagamos, como sucedió con la Corte. No es un tema menor, presidente, y yo le garantizo que soy un señor de fe y que además creo fuertemente en lo que hago y dogmáticamente estoy decididamente en contra del aborto, pero cuando se discutió ese aborto no punible del 86, se discutía con claridad. En aquel momento otra visión, porque se hablaba de la mujer idiota. Pero estamos hablando de otra situación en donde nadie tiene que soportar semejante vejación. La discusión que dio la Corte es de la estatura que tiene la Corte, seria, libre, sin ningún tipo de cortapisas, sin presiones, y nosotros debemos valernos de esos resultados que nos va dando. Con lo cual, lo que pido, con mucha humildad, señor presidente, es que vayamos profundizando este tema. Hay mucha tela para cortar. Somos muchos los que pensamos de la misma manera y habrá visto que no son mujeres solamente. Démonos una tarea importante para que este año se corone definitivamente con propuestas válidas y contundentes. Y si no hay jueces que estén a la altura de las circunstancias, deberemos ocuparnos también de la responsabilidad de removerlos para que sepan exactamente a dónde tiene que ir la postura que los argentinos piensan para sus mujeres, señor presidente. Muchas gracias.